Leo y Anastasia se casaron hace 3 años. Es importante decir que él nunca se hubiera casado con ella si esta chica no hubiera llegado a ser la única propietaria de su propio negocio después de la repentina muerte de su padre. Un derrame cerebral se llevó instantáneamente la vida de un hombre que parecía joven y robusto para todos sus alrededores. Anastasia, en cambio, era su favorita y la única hija de la familia. Después de la muerte de su madre, la niña se convirtió en un rayo de luz para el empresario Gerardo Gil. Después de la muerte de su primera esposa, la madre de Anastasia, él prefería encuentros sin compromisos con jóvenes. Por lo tanto, naturalmente, Anastasia se convirtió en la única heredera de toda la fortuna. No cabía duda de que Anastasia no necesitaba dinero. Por eso, Leo, un encantador pero no muy joven libertino acostumbrado a vivir a expensas de las mujeres, se fijó en ella. Si Anastasia escuchaba las hermosas promesas de un mujeriego profesional y las creía incondicionalmente, Leo, como de costumbre, tenía la intención de vivir con la dama hasta que apareciera una opción más ventajosa. Resultó que la opción más ventajosa, el premio mayor de su vida, era Anastasia. La herencia colosal tras la muerte de Gerardo pasó completamente a manos de la chica, y Leo sabía muy bien cómo utilizar el dinero. La chica se enamoró profundamente. Él pensó que podía manipularla fácilmente y disponer de todos los medios y activos a su discreción. Después de la muerte del padre de Anastasia, los planes de Leo para la chica dieron un giro de 180 grados. Mentalmente agradeció a todos los santos por no haberse separado de Anastasia y no haber hecho algo que hubiera bloqueado su camino de regreso. Pero todo salió perfectamente. La chica estaba realmente devastada. Su padre era su apoyo y la persona más importante de su vida. Se convirtió en otro regalo para Leo, que podía aprovechar cualquier situación a su favor. Inmediatamente rodeó a la chica con cuidado y atención. Cambió para mejor. Al menos así pareció para la desafortunada huérfana, y en un momento crucial reveló su verdadero rostro. La joven e ingenua realmente no entendía que el momento más aterrador de su vida, por el contrario, le instaba a ocultar su verdadera personalidad aún más profundamente. Al menos hasta la boda, no lo mostró y se comportó excepcionalmente bien hasta que no hubo vuelta atrás. La propuesta de matrimonio siguió casi de inmediato después del funeral, pero por supuesto, naturalmente hubo un periodo para lamentar a su padre. Leo era bueno mintiendo, retorciendo la verdad y fingiendo ser quien necesitara ser, y haciendo lo que se esperaba de él. Por lo general, no se esforzaba mucho con sus novias adineradas, pensando que habría otra, y no había necesidad de molestarse o sudar. Incluso aquí, era perezoso y no quería hacer un esfuerzo adicional, viviendo según el lema, así es como va. Sin embargo, las apuestas eran altas aquí, y el esfuerzo no fue en vano, y el hombre astuto entendía claramente eso. Él absolutamente no podía prever que el primer problema surgiría de la nada. Gerardo tenía un mejor amigo, que también era el subdirector de la empresa y el padrino de Anastasia. Inmediatamente entendió que no podía disuadir a la chica de casarse. La joven e ingenua dama se enamoró como un gatito. Además, el dolor por la pérdida de su padre requería una compensación, pero como una persona inteligente y perspicaz, insistió categóricamente en que la joven pareja firmara un acuerdo prenupcial antes de casarse. Justino Ferrer, que conocía a su ahijada mucho más tiempo que el recién casado novio, logró convencerla fácilmente. Leo es necesario para los negocios. ¿No puedes simplemente hacerlo? La chica insistió gentilmente, repitiendo lo que Justino le había dicho. Me humilla. ¿Crees que necesito dinero de ti? El hombre estaba furioso. Tal giro de los acontecimientos iba completamente en contra de sus planes. Cariño, es una simple formalidad. Solo en caso de divorcio. Mi padrino realmente quiere que firmemos un acuerdo prenupcial. Siempre ha sido como un segundo padre para mí. Y ahora... Leo no era el único capaz de manipular en esta relación. La chica también podía hacerlo. Si nunca tuvo que preocuparse por las necesidades, y tal vez eso jugó un papel y la hizo un poco ingenua en cuestiones financieras, pero de lo contrario, no era tonta. Si se fijaba un objetivo, lo lograría sin importar qué. Con tal planteamiento del problema y tales argumentos, Leo no tenía otra opción que hacer lo que ella pedía. Tenía que aceptar todas las condiciones de Justino. La redacción en el acuerdo prenupcial era estándar, pero recortaba por completo los derechos de Leo. Era claro incluso antes de que el negocio y todos los demás activos heredados de su padre no podían convertirse en propiedad conjunta de los cónyuges. En consecuencia, en caso de divorcio,
esta parte quedaría en manos de Anastasia y no sería objeto de disputa. Pero Leo ingenuamente supuso que podría acceder a los dividendos, comprar nuevas propiedades y activos y así sucesivamente. Y por supuesto, quería tener derechos legales para hacerlo en caso de divorcio. El contrato, redactado por un abogado de alto nivel, eliminó esta posibilidad para Leo, pero razonaba que este matrimonio aún era extremadamente ventajoso para él. Podría rebuscar en los bolsillos de su esposa sin control y al final acumular capital para el futuro. Lentamente tomaría dinero del presupuesto conjunto y lo transferiría a su nombre, ya que el acuerdo prenupcial equilibraba los derechos e intereses. Las cuentas bancarias abiertas a nombre del cónyuge tampoco se consideraban propiedad adquirida conjuntamente. Y aquí, Leo no tuvo tanta suerte. Justino era excepcionalmente leal, honesto y responsable. Controlaba los flujos financieros de Anastasia, no solo en los negocios, sino también en sus finanzas personales. A Leo le quedaban sumas muy modestas para sus gastos personales. A veces, las cantidades eran incluso menores de lo que estaba acostumbrado en los días previos al matrimonio. Pero Leo decidió no desesperarse y ver cómo se desarrollaría la situación en el futuro y en qué favor quedaría el marcador final del juego. Resultó que la paciencia era realmente una virtud que valía la pena. Desde el primer día de matrimonio, Anastasia estaba desesperadamente tratando de quedar embarazada. Quería ser madre, pero cada nuevo ciclo traía amargura y decepción. Inicialmente, atribuyó todo a los nervios y el estrés, y al ritmo de la vida acelerado al que la habían sometido. Hacerse cargo del negocio y aprender sobre la marcha naturalmente pasaron factura. Más de un año de intentos fallidos obligaron a la chica a finalmente consultar con especialistas, someterse a un examen médico completo y encontrar la causa de los fracasos. Resultó que todo lo que Anastasia atribuía al estilo de vida frenético eran síntomas y señales de advertencia. Su cuerpo le estaba advirtiendo que tenía un problema, pero lo ignoró. Al final, los médicos dieron un diagnóstico sombrío. Le habían diagnosticado cáncer. Pasó 2 años de tratamiento y sufrimiento en su país natal y luego en el extranjero, pero todo eso no dio resultados y tuvo éxitos mínimos, y hubo recaídas al estado anterior, y a veces incluso empeoraba. Durante casi 2 años, Anastasia había estado siendo tratada mientras Leo nominalmente había estado desempeñando el papel de un esposo amoroso. Su interés personal era simplemente que Anastasia no sobreviviera. Aparentemente, no pudo ocultarlo lo suficientemente bien. Ni ella ni él hablaron abiertamente al respecto, pero Anastasia sabía de sus innumerables aventuras con otras mujeres. No había secretos ni revelaciones para ella. Leo, por otro lado, parecía pensar que todavía era muy hábil en el engaño y la manipulación. Sobresalía en el papel del esposo de una esposa moribunda, y nadie sabía acerca de sus asuntos. Creía que su estrella de la suerte lo había encontrado nuevamente, que solo tenía que soportar un poco más, y una llave de oro estaría en el bolsillo. Literalmente, de oro. Sin embargo, todos comentaban el comportamiento de Leo, desde las enfermeras y niñeras en los hospitales donde Anastasia se quedaba, hasta Justino. Intentó abrirle los ojos y le mostró fotos de Leo con otras mujeres. ¿Qué estás esperando? Divórciate. ¿No ves lo que está haciendo? El hombre estaba simplemente indignado por su furia impotente. No podía entender este desesperado deseo de la mujer de mantener el matrimonio cuando estaba a punto de morir. Este tema era aterrador para él. No quería traumatizar aún más a su querida ahijada. Fue muy doloroso para todos, pero cuando se dio cuenta de que Anastasia sabía todo sobre el comportamiento de su esposo, dejó de reprimirse. Estaba perplejo, escuchando la voz tranquila y firme de la chica en respuesta. También temía abordar en voz alta un detalle legal crucial. Anastasia no tenía testamento. Su único heredero de primer orden era su esposo. Este canalla heredaría todo. No se podía negar que los esfuerzos de Justino también eran una lástima. Tanto trabajo convertido en polvo. Comprendió que este esposo dilapidaría toda la fortuna en pocos años. Justino no podía encontrar la paz con esta injusticia, pero no podía ir en contra de su conciencia y hablar abiertamente a su ahijada. Todos sabían que esta conversación ya no sería una medida preventiva en este punto. No era ningún secreto que no había ninguna posibilidad. Anastasia estaba muriendo, y sucedería muy pronto. La cuenta atrás estaba en semanas. Leo ya se frotaba las manos ávidamente.
Sus ojos brillaban con la anticipación de deshacerse de su esposa enferma y adquirir un capital sustancial. Pensaba que todo saldría a su favor. Justino rezaba para no tener que sacar el tema de hacer el testamento él mismo. Afortunadamente, no fue necesario. Anastasia misma inició la conversación. En el shock en el que se encontraba el hombre por la historia de su ahijada, no esperaba pasos tan bien pensados, tanta astucia y cálculo tan frío. Verdaderamente, la venganza es un plato que se sirve frío. Anastasia había interiorizado esta máxima y la había hecho realidad. Lo que se le ocurrió requeriría mucho esfuerzo y tiempo por su parte, pero al final de su viaje en esta tierra, cumplió todos sus sueños y esperanzas. Esta conversación entre la ahijada y su segundo padre se mantuvo en secreto para todos los extraños. Naturalmente, el traidor y estafador Leo no formaba parte de este círculo. Se enteró de todo al final, cuando ya no se podía cambiar nada. Desafortunadamente, no ocurrió ningún milagro, aunque hasta el último momento los seres cercanos de Anastasia tenían esperanzas, todos excepto su esposo, aunque era dudoso si le podía llamar una persona cercana. Anastasia falleció. El funeral y el servicio conmemorativo ya habían sido organizados y planeados meticulosamente por la difunta misma. Ella calmada y decididamente hizo los planes, dictó sus deseos finales y expresó su última voluntad. La mujer estaba tranquila y resuelta. Al día siguiente de la ceremonia de despedida, el notario llamó a las personas que Anastasia mencionó en su testamento y les pidió que vinieran para su lectura. Resultó que Anastasia había escrito un testamento y lo mantuvo en secreto. Nadie conocía su contenido, ni siquiera el notario. Y para todos, su contenido sería una sorpresa. Solo una nota para el notario fue abierta, indicando la lista de personas que debían estar presentes en la lectura y en qué día después de su muerte se anunciaría el testamento del difunto. Esta llamada sorprendió a Leo. Estaba convencido de que su esposa no había preparado ningún documento oficial en caso de su muerte, y que el esposo se convertiría en su único heredero, como lo establece comúnmente la ley en tales casos. Aún esperando lo mejor, fue a la cita con su nueva amante, la bella Petra. Pensó que sería un espectáculo muy efectivo de confianza. Escupiría en la cara de todos los presentes y en la de su difunta esposa. Independientemente del texto del testamento, no podía permitirse irse humillado y deshonrado de allí, especialmente porque no tenía nada que perder. Si Anastasia le dejara su propiedad, el hecho de tener una amante y el comportamiento inmoral del esposo no cambiaría nada. Pensaba que era astuto y sabio, había considerado todas las posibilidades y se había cubierto las espaldas. Resultó que la difunta esposa era más sabia. Leo llegó a la reunión con Petra. Era una sala cerrada donde ya se habían reunido varias personas. Al ver a Justino no se sorprendió, pero lo que lo impactó fue cuando vio al amigo de la familia, es decir, más bien el amigo de Anastasia, su amigo de la infancia, Alejandro. El horror fue que no vino solo, venía con un cochecito que contenía a un niño muy pequeño, a juzgar por la ropa, un niño. Leo no había oído hablar de que Alejandro se casara o tuviera un hijo. Leo, por supuesto, no calificaba para ningún título avanzado, pero tampoco era completamente tonto. Su corazón dio un vuelco y comprendió que la situación estaba a punto de empeorar. Nada de lo que estaba sucediendo aquí era accidental, y lo habían superado en astucia. Sin embargo, todavía necesitaba mantener la compostura, ya que ya había llegado. La curiosidad también lo atormentaba. Realmente quería saber qué se le había ocurrido a Anastasia, aunque ya estaba claro que era algo extremadamente humillante para él. La situación se intensificó. De repente, se reveló que había un testamento, su anuncio secreto y un niño pequeño en la habitación. Durante unos 20 minutos, todos los presentes estuvieron sentados en silencio en diferentes rincones de la habitación. Nadie se acercó. El desenlace lo inició el testamento de Anastasia. Justino, su padrino, y Alejandro Díez, amigo de la infancia de Anastasia, quien llegó a un evento tan extraño en compañía de un bebé en un cochecito. El niño miraba a su alrededor con curiosidad y parecía feliz de estar allí. Era el único que parecía satisfecho con la compañía. También estaban Leo y Petra en la habitación. Por supuesto, Petra no llamó a Anastasia y el notario estaba presente estrictamente por iniciativa de Leo. Sospechaba que le pedirían a su novia que se fuera para garantizar la completa confidencialidad del procedimiento.
Pero el viejo notario, que llegó a tiempo al minuto, no mencionó ni una palabra sobre la presencia de extraños en la habitación que debían irse. Como Leo supuso más tarde, se hizo deliberadamente para humillarlo aún más. El notario parecía estar alargando intencionalmente la parte introductoria, explicando por qué se había reunido y cómo, con gran honor, anunciaba el último testamento de la difunta. En este momento, Leo entendió por la maliciosa sonrisa que nunca abandonó el rostro de Justino y la mirada fija en el suelo de Alejandro, que el contenido del testamento era un secreto solo para él. El anciano leyó la parte introductoria y el preámbulo del documento de manera larga y tortuosa. Pero cuando finalmente llegó a la parte más importante, comenzó de nuevo con lo obvio y mundano. Anastasia había escrito el testamento con la esperanza de involucrar a la audiencia y provocar sus reacciones, así que no había nada sorprendente ni inesperado en él. Sin embargo, Leo ya estaba muy nervioso, y esto se hacía notar a su alrededor. Para empezar, el notario describió el último deseo de la difunta con respecto a su padrino, Justino Ferrer, durante bastante tiempo. Todo lo mencionado en el testamento se refería a su papel en la empresa y la obligación de cualquier sucesor de mantenerlo en un puesto de liderazgo hasta que decidiera irse por su cuenta. Comprensible y justo en general. Solo esta parte estaba escrita por Anastasia en 3 hojas, y el anciano lo leyó con tedio, insistencia y, como resultado, muy lentamente. La impaciencia de Leo se multiplicó por el ritmo de tortuga del notario. Finalmente, el clímax del texto llegó a los oídos de Leo. El anciano leyó: A mi legítimo esposo, Leo Crespo, le quito el derecho a recibir la herencia. Después de leer esta nota modesta y concisa, el lector miró atentamente a Leo como si le preguntara si entendía la esencia de lo dicho. El esposo humillado no tuvo más remedio que asentir. Ya se había preparado mentalmente y había decidido esta reacción que expresaría públicamente. Petra tomó su mano y trató de levantarse para irse de manera demostrativa, pero Leo la retuvo en su lugar. Ella lo miró con una mirada inquisitiva, pero el hombre la ignoró. También le gustaría irse del lugar de su humillación pública lo antes posible. Sin embargo, la actuación aún no había terminado, y el espectador invitado quería verla hasta el final. Después de una pausa, el notario continuó: Todos mis bienes en el momento de mi muerte, sin importar de qué estén compuestos ni dónde se encuentren, los lego a mi único hijo, Roberto Díez. Hasta que alcance la mayoría de edad, nombro a su padre, Alejandro Díez, y a Justino Ferrer como tutores y administradores de los bienes de su padre. Todos los documentos necesarios están adjuntos al texto del testamento. Fue un golpe bajo. Parecía que le había dolido a Leo, no moralmente, sino físicamente. ¿Qué? ¿Un hijo? ¿De Alejandro? Su paciencia se quebró y un grito asombrado estalló. Esta noticia no sorprendió a nadie más que a Leo y Petra. Era natural si uno era el padre y el otro había firmado documentos aceptando ser el tutor de un menor. Leo sospechaba que su esposa arrojaría algo. Pero, ¿de dónde sacó este niño? Con seguridad, podría decir que ella no estaba embarazada. El niño parecía tener no más de 1 año. Podía haber sido responsable como esposo, pero definitivamente habría notado un vientre embarazado. ¿Este es el hijo biológico de Alejandro?, preguntó en voz alta y al azar. Para ese momento, el notario ya se había alejado bastante de anunciar al heredero principal y había comenzado a explicar detalles procesales. El grito fuerte interrumpió de inmediato al anciano, y todos los presentes, sin apartar la mirada, miraron al esposo de Anastasia. Sí, Roberto es el hijo biológico de Anastasia y Alejandro, dijo Justino. No estuvo embarazada en los últimos 2 años. ¡No era posible! Leo se aferraba desesperadamente a una paja, aunque él mismo entendía que, con las nuevas tecnologías, era completamente innecesario. Las posibilidades de la medicina hoy en día son simplemente asombrosas. Sonrió el padrino. Era evidente que el shock y la decepción de Leo le satisfacían profundamente. No tuvimos intimidad con Anastasia. El comentario de Alejandro fue totalmente innecesario y arruinó toda la alegría maliciosa que el padrino había expresado. Pero fue Anastasia quien eligió a Alejandro como padre del niño porque era increíblemente educado, honesto, amable y justo. No pudo evitar aclarar que Anastasia había sido fiel a su esposo,
y no había quebrantado sus votos hasta el final. ¡No me importa! Leo gritó de rabia. No maldijo como había planeado, pero miró al pequeño, que seguía mirando curiosamente a la gente a su alrededor y observando su comportamiento. Las palabras de Alejandro le hirieron profundamente. A pesar de las horribles características de carácter del esposo de Anastasia, esta comparación todavía le dolió. Era extremadamente desagradable darse cuenta de cuánto de un bribón era y cuánto había herido a su esposa, si esta era su venganza. El grito de Leo sumió a todos los presentes en sus propios pensamientos. El hombre mismo reflexionó sobre su vida y su comportamiento. Su acompañante recogió desesperadamente los pedazos, pensando que no sería la esposa de un rico viudo. El notario, acostumbrado a tales choques dramáticos, solo pensaba en sí mismo. Justino y Alejandro, por otro lado, estaban inmersos en sus recuerdos del día que los llevó a esta habitación. El joven recordaba con horror la noticia que recibió hace 2 años de que su mejor amiga estaba enferma y que los médicos prácticamente no le daban ninguna posibilidad de recuperación. También le impactó lo tranquila que razonaba la joven sobre cuánto tiempo le quedaba y lo que tenía que lograr. En ese momento, le dijo a su mejor amigo que quería ser madre, a pesar de todo. ¿Puedes manejarlo?, Alejandro preguntó ingenuamente. Por supuesto, no sola, pero arreglé que tomara mis óvulos antes de comenzar el tratamiento. Inmediatamente me advirtieron que había una alta probabilidad de que no tuviera que criar a mi propio hijo. Pero insistí, Alejandro. Crecí sin una madre yo misma. No es fácil, lo sé, pero siempre sentí su amor. Sentía que estaba cerca y me amaba mucho, protegiéndome. ¿Leo está dispuesto a criar al niño solo?, preguntó el amigo con cautela en respuesta. ¿Quién lo permitiría? Él estaría feliz solo de convertirse en el tutor y gastar el dinero del niño. No tiene conciencia. No, ya entiendo que mi querido esposo, hablando francamente, es una persona con cuestionables cualidades humanas. Eso es decirlo suavemente. Y su reacción a mi diagnóstico y pronóstico... ni siquiera quiero hablar de eso. Por esta persona no vale la pena enfadarse. ¿Pero qué pasa con el niño? De eso quería hablarte. Anastasia titubeó, lo cual era inusual para ella. Normalmente no era para nada tímida. No sé cómo discutir esto con tacto y delicadeza. Tal vez no haya formas de hacerlo. En general, me gustaría que fueras el padre de mi hijo. La mujer soltó apresuradamente. ¿Estás bromeando? Alejandro claramente no estaba preparado para un giro así. Tienes un esposo. El hombre estaba simplemente atónito y cayó en un estupor. Alejandro no estaba en absoluto preparado para esta propuesta y no entendía hacia dónde lo estaba llevando su mejor amiga, Anastasia. Sí, tengo un esposo, y así seguirá siendo hasta mi muerte. Ya lo he decidido con certeza. Alejandro en general no entendía hacia dónde iba con esto, y permaneció en silencio hasta que se hiciera una propuesta específica. Alejandro, por supuesto, no lo haremos. Es inútil en mi estado actual. Lamentablemente, ya no puedo llevar al niño yo misma. Pedí que recuperara mis óvulos, y ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. ¡Voilá! Los médicos harán su magia y habrá un niño. Por supuesto, se necesita a una mujer para llevarlo y dar a luz, pero ahora también están disponibles esos servicios. ¿Puedes contarme un poco más sobre esta cosa mágica? El hombre intentó bromear para aligerar el ambiente. Estoy hablando en serio contigo. Anastasia protestó de inmediato. Al principio, parecía absurdo, los desvaríos de una mujer desesperada. Sin embargo, en su mente había un plan completo y bastante lógico, que compartió con entusiasmo. Resultó que había hecho una tremenda cantidad de trabajo preliminar para el momento de la conversación. Aprendió todo sobre los aspectos legales, arregló servicios con una clínica de reproducción e incluso preseleccionó una madre sustituta para el futuro hijo. Alejandro, entiende que habría utilizado los servicios de un donante, pero necesito un padre para el niño. No es un secreto para mí que no podré ver el nacimiento del bebé, pero realmente quiero dejar algo atrás, una parte de mí. Vale la pena considerar con quién se quedará este niño. Lo pensé mucho, pero además de ti, no tengo a nadie en quien confiar. Y estoy segura, después de haberte conocido durante tantos años, de que serás un maravilloso padre. Entiendo que el destino de un padre soltero no es envidiable,
Pero no sé cómo preguntarte sin presionarte. Todo lo que quiero decirte podría acorralarte, y no quiero eso. Tal vez quieras formar una familia, casarte y tener hijos de forma natural. Es lógico. Pero por favor, piénsalo. No me respondas ahora mismo. Para mí, después de que Leo rompiera mi corazón, es crucial saber que el dinero no significa nada para el padre de mi hijo y que todo lo que tengo va para él, ya que lo obtuve de mi padre, para que no sea saqueado ni apropiado por personas sin escrúpulos. Ahora no soy tan tonta como antes del matrimonio de Leo. Él me enseñó mucho, y ahora tengo una experiencia de vida colosal. Gracias nuevamente a Justino por hacerme insistir en un acuerdo prenupcial. De lo contrario, es difícil imaginar cómo sería ahora. Pero gracias a mi padrino, todo el dinero es mío, y Leo no tiene acceso a ellos ni lo tendrá. Lo siento, fue otro argumento por el que te elegí. Tú no necesitas dinero en absoluto. Tienes mucho de eso. Mi padre... El hombre interrumpió por primera vez, ajustando el razonamiento de Anastasia. Sabes que terminarán contigo. Trabajas día y noche para que el negocio familiar prospere. Si nunca necesitaste nada, ahora sé con certeza de que una persona que está bien alimentada no entiende el hambre. Alguien que creció en la pobreza nunca pensará en un trozo de pan, especialmente si la crianza y la decencia también son luchas. Habrá problemas, y por eso me fui. Añadió la mujer tristemente. Sinceramente, estoy completamente confundido. Imaginé el proceso de convertirme en padre de manera diferente, Anastasia. Y de hecho, nunca quise aplicar el estatus de padre soltero a mí mismo. Supongo que todo lo dicho hoy debe mantenerse en secreto. Absolutamente correcto. Debo pedir tu permiso para consultar a mis padres. Anastasia protestó con gestos, pero Alejandro no le dio la oportunidad de expresar su indignación en voz alta. Anastasia, conoces a mis padres desde la infancia. Se enterarán de esto. Entiéndeme, no puedo tomar una decisión así solo. No puedo y no quiero asumir tanta responsabilidad. Es un niño, un bebé. No será suficiente tener solo una niñera si tú no estás. Necesitaré la ayuda de personas cercanas. Tú no las tienes. Descartemos esa opción de inmediato. Pero yo las tengo. Necesito informarles y pedir su opinión. Anastasia cedió. No tenía nada sustancial que objetar. Solo le rogó que jurara que la información no se divulgaría más allá. Alejandro pudo prometerlo. La conversación con los padres fue muy difícil. El padre aceptó neutralmente todo lo dicho, afirmando que apoyaría cualquier decisión y respaldaría a su hijo. Naturalmente, ayudaría a su nieto o nieta tanto como pudiera. La madre no fue tan liberal. Como todas las madres, quería una familia normal y feliz para su hijo, que se casara con una buena chica y tuvieran hijos juntos. Sentía una pena infinita por Anastasia. La había conocido desde la infancia de la mejor manera, pero le resultaba muy difícil aceptar esta solicitud. No podía reconciliarse con el hecho de que la madre potencial de su nieto estuviera muriendo y que una desconocida llevara y diera a luz al niño. ¿No puede la enfermedad transmitirse al niño? La mujer tenía miedo de hacer esta pregunta. Era terrible e incómoda. Fuera de lugar. Pero, ¿qué más podía hacer? Este era su nieto. Tenía que asegurarse de que nada lo amenazara. Superando su naturaleza, preguntó lo que el padre de Alejandro también tenía vergüenza de preguntar. Casi de inmediato, ella dijo que no tenía una forma hereditaria de la enfermedad y que el material biológico se examinó minuciosamente. Esto calmó un poco a la madre ansiosa, pero no por completo. Nada estaba yendo como a ella le hubiera gustado. No era en absoluto típico. Tal incertidumbre era muy aterradora. Sin embargo, después de pensarlo, apoyó a su hijo y dijo que aceptaría absolutamente cualquier decisión que Alejandro tomara. Y por supuesto, mimaría al niño y ayudaría en todo lo que pudiera. Sería su nieto, no podía haber otra forma. Alejandro mismo vaciló durante mucho tiempo. ¿Quién podría tomar una decisión tan fácilmente? La propuesta de Anastasia lo sorprendió. Después de mucha agitación interna, decidió que no tenía sentido negarse. Después de todo, ¿de qué se podría arrepentir uno por el nacimiento de su propio hijo? Cuando anunció su acuerdo a Anastasia, ella simplemente estaba encantada. La semana siguiente, comenzaron la implementación gradual de su plan. Mientras Alejandro estaba sentado y recordando toda la historia que había cambiado radicalmente su vida, Justino recordó la conversación que Anastasia había iniciado hace poco más de 2 meses. El padrino vino a visitarla en el hospital, como de costumbre, y al principio
nada presagiaba nada inusual. Bastante inesperadamente, su ahijada tomó el toro por los cuernos y le dijo que necesitaba tener una conversación seria con él. Tenían que discutir algo importante. Comenzando desde lejos, dijo que consideraba a Justino como un segundo padre y esperaba que no la rechazara. El hombre la escuchaba en silencio, tratando de entender a dónde iba. Anastasia, al parecer, había estado preparando la conversación durante mucho tiempo, contemplando cómo llevarla a cabo. Pero en el último momento, las emociones se apoderaron de ella y, haciendo una pausa melodramática, Anastasia soltó que quería que él formalizara los documentos para convertirse en el tutor de su hijo. Al principio, el hombre pensó que su ahijada estaba delirando. ¿Qué demonios? ¿Tenía un hijo? Leyendo algo que reflejaba desconfianza interna y dudas sobre su cordura, la joven comenzó a explicar de manera confusa. Escuchando la historia completa, el padrino quedó en estado de shock. No solo Anastasia y Alejandro habían decidido dar un paso tan desesperado, sino que también lo habían mantenido en secreto durante tanto tiempo. ¿Cuántos años tiene Roberto ahora? Hace 4 días cumplió 8 meses. Sonrió la ahijada. ¿Puedo conocerlo? Por supuesto, ¿por qué lo preguntas? Anastasia llamó a Alejandro y le pidió que trajera a su hijo. 2 horas después, los 4 estaban sentados en la habitación del hospital, en silencio. Todos miraban al bebé. Ustedes saben cómo sorprender. El hombre no podía recuperarse del shock. Mientras Alejandro y Roberto estaban en camino al hospital, Justino tuvo una conversación detallada con Anastasia. Fue entonces cuando ella reveló todas sus cartas y todos sus planes para el futuro. Permaneció casada con Leo solo con el propósito de enseñarle una lección. Habría sido más fácil divorciarse. Según la ley, hay una presunción de paternidad. Si estoy casada con Leo, automáticamente deberían haberlo registrado como el padre de mi hijo. Todos nos dijeron que no había opciones y que más adelante tendríamos que disputar la paternidad en el tribunal. Afortunadamente, el padre de Alejandro se ocupó de eso y encontró a unos abogados competentes que pusieron todo en orden. La situación es atípica. Teníamos todos los documentos médicos que confirmaban la paternidad, así que accedieron a cooperar. Ir a juicio habría arruinado todos los planes. No quiero que Leo se entere del niño hasta después de mi muerte. En general se enterará de todo cuando el notario lea el testamento. Ya hemos decidido cómo se redactará y qué contendrá. Hemos incluido todos los documentos y he firmado todo, pero un aspecto sigue sin resolverse. Roberto pronto solo tendrá un padre. Sucederá en cualquier momento, así que Alejandro será su único padre. Ahora he reconsiderado mucho en la vida y no quiero depender de la suerte. Alejandro tiene padres y si le sucede algo, Roberto estará con ellos. Pero quiero que tú también tengas derechos, por si acaso. Incluso tengo que pensar en el negocio y en las condiciones en las que Roberto heredará todo. Para el solitario Justino, la vida giraba en torno al trabajo y a Anastasia. Su enfermedad le afectó mucho. No tenía dudas, estuvo de acuerdo con todo lo que la joven le pidió. Ella le era más cercana y querida que cualquier otra persona, y después de la muerte de su amigo, el padre de ella, aún más. Lo único que le preocupaba era anticipar provocaciones de Leo. Conociendo bien a las personas, sentía que enfrentarlo en este momento no era la estrategia adecuada. Sería mejor confrontarlo más adelante. Aunque se lo mereciera, nadie lo negaba. Anastasia, ¿estás segura de que es sabio tratar así a tu esposo? Es una persona despreciable. ¿Por qué involucrarte con él? ¿Por qué buscar venganza desde más allá de la tumba? Dijo, deteniéndose de inmediato. ¿Entiendes lo que quiero decir? Me disculpo si... Detente. Llevo 2 años pensando en esto. Vi nacer a Roberto. Vi cómo Alejandro lo ama y vi cómo sus padres aman al pequeño. No necesito nada más. Lo he aceptado. No te preocupes. Di lo que piensas. En este momento me irritan más aquellos que hablan de una recuperación y curación místicas. En cuanto a Leo, lo amé tanto y creí en él. Y él es simplemente la peor basura ingrata. Viene al hospital como si fuera una prisión y sus amantes lo traen aquí. ¿Sabías eso? El hombre asintió en silencio con amargura. Todos a su alrededor susurraban sobre eso. Leo había dejado de ocultar sus asuntos desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué debería? ¿Perdonarlo y olvidarlo? De ninguna manera. Ama el dinero sobre todo, y así lo castigaré. Dejaré que construya sus castillos en el aire.
No sabrá del testamento y de Roberto hasta el final. Será una sorpresa para él. ¿Ves? Te oculté todo. Fue muy difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui muy cautelosa para que nadie lo descubriera accidentalmente y se lo contara a Leo. Que esto sea nuestro adiós. Le escribí una carta. El notario la leerá. Justino se sentó y reflexionó sobre esa conversación con Anastasia. Ocurrió hace casi 2 meses, y desde entonces trató de disuadirla varias veces. Le parecía una idea muy mala, pero ella se mantuvo firme, y él tuvo que ceder. Después de todo, era su última voluntad, y él necesitaba tratarla con respeto. Durante el repentino silencio que cayó en la oficina del notario, todos quedaron perdidos en sus pensamientos, y Leo, más precisamente, la madre de Anastasia, la maldecía en cada ocasión posible. Personas como él nunca podrían entender que la culpa podría haber sido de ellos mismos. El comportamiento de otras personas podría ser una respuesta completamente lógica, pero era demasiado complicado. ¿Por qué buscar un problema dentro de uno mismo? Leo estaba de pie allí, acechando sobre la mesa, en la pausa prolongada. Curiosamente, Petra rompió el silencio. Intentó tirar del codo de su amante para llevarlo afuera, pero él no iba a irse. No había terminado, no había dicho todo. Solo le interesaba el dinero, y no veía sentido en ocultarlo. Dirigiéndose al notario, hizo una pregunta. ¿No recibiré nada? ¿La parte obligatoria o como se llame? ¡Soy su esposo! El hombre se quejó, agitando sus derechos. Incluso Petra se estremeció. Él se estaba comportando de esta manera, sin mencionar a los demás. Solo el viejo notario, para quien tal comportamiento era familiar y esperado, no se sorprendió en absoluto. Según el artículo que nombra a las personas con derecho a una parte obligatoria más adelante, no estás incluido. Además, estudié cuidadosamente tu contrato matrimonial. Su texto está adjunto aquí. El anciano golpeó sus manos regordetas en la gruesa carpeta frente a él. No tienes oportunidad en la corte, aunque por supuesto te queda el derecho a apelar. Si no estás de acuerdo, puedes intentar impugnar el testamento. ¡Por supuesto que impugnaré! Ni siquiera está claro de quién es realmente ese crío que ella nombró como su hijo. Leo lo dijo sin pensar. Alejandro apenas se contuvo de levantarse y enfrentarse al arrogante esposo de Anastasia. Incluso el generalmente tranquilo y sereno Justino de repente se sonrojó de enojo. El notario permaneció tan tranquilo como un pepino. Nada lo sorprendía. Todo estaba dentro del marco de un día de trabajo normal. Respondió con calma. Aquí no solo está el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que proporcionan respuestas exhaustivas a preguntas sobre su nacimiento. Además, en términos de herencia, a solicitud de la difunta, se incluyen los resultados de una prueba de ADN. La investigación confirma que tu esposa es la madre biológica de Roberto Díez. Puedo advertirte de inmediato que todo el conjunto de documentos está completamente preparado para todas las eventualidades. ¿Puedo verlo? Leo quiso verlo con sus propios ojos. No, solo puedes familiarizarte con la parte que te concierne personalmente. Todos los demás documentos, especialmente los relacionados con un niño, solo se pueden revelar con el consentimiento del padre. No doy mi permiso, por supuesto. Alejandro elevó instantáneamente la voz. Entonces, Leo, solo en caso de una disputa legal, si el tribunal considera necesario solicitar estos documentos. Esto finalmente aplastó a Leo. Salió furioso de la oficina, cerrando la puerta de golpe detrás de él y gritando que no lo dejaría así. Su compañera resultó ser más serena y educada. Se despidió y se fue, cerrando la puerta con calma tras de ella. ¿Está bien que este tonto no haya firmado lo que le leyeron en el texto del testamento?, preguntó Justino al notario. Hay mucha gente como él. No hay de qué preocuparse. Es solo una formalidad. Tranquilizó el anciano. ¿Podemos irnos? Roberto quería ir al circo y a ver a los animales. Ahora creo que ya ha tenido suficiente. Sería gracioso si no fuera tan triste. ¿Cómo pudo Anastasia involucrarse con él? El padrino estaba desconcertado por lo que había visto, y la pregunta era retórica. Los hombres firmaron los documentos necesarios donde era necesario. Se estrecharon las manos y tomaron caminos separados. Justino ayudó a Alejandro a tomar a Roberto y a bajar el cochecito. ¿Vendrás con nosotros? Quiero dar un paseo corto y tomar aire fresco. El pequeño también lo necesita. Por supuesto, me uniré. Durante un rato,
Caminaron uno al lado del otro en silencio, escuchando el susurro de las ruedas del cochecito mientras llevaban al bebé dormido pacíficamente. ¿Crees que Anastasia estaría contenta con cómo estoy manejando las cosas? Alejandro finalmente hizo la pregunta que lo estaba preocupando. Estoy seguro de que lo estaría. Eres un excelente padre. Es evidente que tú y él son uno solo en todo. El padrino lo animó. Honestamente, algo más me preocupa. ¿Sabes? Creo que Anastasia compartió esto contigo. Traté de disuadirla de lo que acababa de suceder. ¿Te refieres a esta broma con el testamento y cómo se enteró de Roberto? Justino permaneció en silencio y simplemente asintió. Por supuesto que habló de ello, respondió Alejandro. Yo mismo traje este tema constantemente. No me gustó la idea desde el principio. Es un tipo desagradable, amargado y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Honestamente, incluso tuve el impulso de decirle cuando nació el bebé, pero Anastasia lo mantuvo en secreto. Pensé que no tenía derecho a hacerlo, así que me convencí de que ella simplemente no quería lidiar con él personalmente y dejó estas disputas en nuestras manos. Y hoy lo vi con esa mujer. No tuvo reparos. Ahora no estoy seguro de si fue lo correcto. Su reacción y su expresión eran como la de una tortuga caminando. Horrible. Debería haberme deshecho de él antes, especialmente porque leí el contrato de matrimonio. Podríamos habernos deshecho de él en un segundo. Y ahora tengo que ir y literalmente como representante del heredero, tomar todas las posesiones, el coche y desalojarlo del apartamento. No quiero verlo. Creo que Anastasia tampoco quería. Eso también jugó un papel. Quería vengarse porque lo amaba, para que él no dijera nada después. Ella lo amaba tanto, y este maldito amor no encontró otra salida. Mi pobre chica. El hombre se enjugó una lágrima. No te entristezcas por ella, te lo pido. Solo quería que todo el amor que teníamos para ella se dirigiera hacia Roberto. Alejandro consoló al padrino, dándole palmaditas en la espalda. Mientras los hombres hablaban de sus preocupaciones y se regodeaban en recuerdos, Leo y Petra los observaban desde el coche y discutían el mismo tema. ¿Entonces de verdad no obtendrás nada en absoluto? Preguntó la chica parpadeando incrédulamente sus pestañas. ¡Qué tonta eres! Lo dije, ninguna oportunidad en absoluto debido a este mocoso. De acuerdo, vámonos. Al menos necesitamos recoger algo valioso y lograr llevarlo a mi apartamento. 3 días después, cuando Alejandro finalmente reunió el coraje para ir a la casa de Anastasia, no había nadie allí. Se había preparado para una dura confrontación, incluso llevando a un personal de seguridad para evitar problemas innecesarios. Sin embargo, Leo entendió todo correctamente y ya se había mudado. Por supuesto, no sin su propio beneficio. Se llevó de la casa numerosos objetos de valor que podrían considerarse personales. En otras palabras, Alejandro intentó mantener cierta legalidad con respecto a las pertenencias de Anastasia. Leo estaba sentado en su pequeña cocina en el apartamento que heredó de sus padres, sorbiendo amargura. Petra lo había dejado. ¿Por qué querría salir con un chico sin dinero? Leo reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto. En el pasado, solían pagarle, y ahora una joven y hermosa chica tomaba dinero para estar con él. Por supuesto, el playboy no tan joven y degradado culpaba a todos menos a él mismo por sus desgracias. En su versión de los hechos, su exesposa era culpable de todo lo que había sucedido. Lo había agotado de toda su fuerza vital y al final lo había arruinado con la herencia. Había esperado que el dinero se transformara instantáneamente en un exitoso hombre de negocios con un montón de activos. Afrontar semejante pérdida no fue fácil. Como Anastasia le dijo acertadamente a Alejandro, Leo estaba construyendo castillos en el aire. De hecho, los había construido. En sus fantasías, era joven, guapo, exitoso y muy rico. Por su culpa lo perdió todo. Resultó que no era tan joven ni atractivo como antes, como Petra demostró vívidamente cuando se fue. En su despedida, dijo muchas cosas agradables. No era deseado, un borracho sin dinero que se creía Alien Delou. Después de su partida, Leo se horrorizó al darse cuenta de que esto era cierto. Todo lo que ella dijo no fue por despecho ni para ofender. Su antigua amante simplemente decía la verdad porque fingir era completamente inútil. A la culpa de su exesposa se sumaba el hecho de que no podía ser exitoso y rico ahora.
La posibilidad de convertirse en un exitoso hombre de negocios se desplomó como un castillo de naipes. Leo pasó casi 2 semanas de su vida en una borrachera continua. Quería escapar de la realidad. El sueño de cristal destrozado lo hizo pedazos. Lidiar con ese dolor fue extremadamente difícil. Como un típico egotista infantil, no veía su culpa en lo que había sucedido. La raíz de todos los problemas y la encarnación de todas las criaturas demoníacas era su difunta esposa. Cuando se casó con ella, era el sueño de cualquier dama acomodada, pero se convirtió en un vagabundo por culpa de su esposa. Constantemente se enredaba a sí mismo y se convencía de que toda la culpa era de Anastasia. Naturalmente, con cada día que pasaba, la intensidad del odio aumentaba. En uno de los ataques de resaca matutinos, Leo finalmente decidió que ya era suficiente. Este método no lo llevaría al éxito y no se vengaría de su exesposa. Según él, ella solo estaría feliz y divertida de verlo arrastrado al abismo de la dependencia del alcohol. El hombre finalmente se resolvió en reunir fuerzas, no beber durante unos días y luego visitar una consulta legal en un estado un poco más decente. De repente, una chispa de esperanza se presentó ante él, mostrando que no todo estaba perdido. Tal vez había alguna oportunidad de obtener al menos alguna pequeña parte de la herencia. Anteriormente, había esperado toda la fortuna, pero ahora estaría feliz con una modesta ayuda. Leo se sintió profundamente humillado cuando, hace unos días, llegaron personas de Justino a su casa. Casi le quitaron las llaves del coche por la fuerza y rasgaron el poder notarial emitido por Anastasia. Uno de los chicos declaró: ¿No sabías que un poder notarial pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo emitió? Leo se sintió despreciado y moralmente destruido. Alguien le dio un sorbo para hacerlo hablar sobre dónde había escondido las joyas de Anastasia. En ese momento, ciertamente no sintió culpa alguna. No pensó ni por un segundo que había hecho algo mal. En esencia, al robar las joyas de su esposa de la casa, pensó que le pertenecían legítimamente y que tenía derecho a tener al menos algo. Después de todo, aguantó a su esposa durante casi 3 años. Él creía que tenía derecho a alguna compensación. A sus propios ojos, Leo pintó su propio retrato como una figura casi santa que nunca se alejó del lecho de su esposa enferma. En esos momentos, olvidaba las intrigas interminables, la adicción al juego, el alcohol y su actitud negligente hacia su esposa. Esto es una cualidad muy conveniente para egotistas tan irresponsables que solo se aman a sí mismos y crean una imagen impecable de sí mismos en sus mentes. Leo se había convencido de su infalibilidad y perfección durante tanto tiempo que lo creía y estaba dispuesto a demostrarlo con vehemencia. Con todos estos pensamientos sobre la flagrante injusticia y su propia equidad e impecabilidad, pasó por el periodo de desintoxicación. Resultó que ya tenía un deseo de beber, lo cual sorprendió desagradablemente a Leo. Deseaba desesperadamente beber, pero se aferraba a la idea en la que él se convenció repetidamente, lo bueno que era y lo injustamente que lo trataban. Debería haberse levantado y luchado por sí mismo, defendiendo sus derechos e intereses legítimos. Cuando este mensaje de que necesitaba ayuda y simpatía, decidió buscar una consulta. La amable joven asintió con simpatía, aparentemente totalmente de su lado. Sin embargo, cuando se trató de dar consejos al cliente, afirmó firmemente que no había opciones. Comprende, firmaste este acuerdo prenupcial tú mismo. Fue redactado de manera excepcionalmente profesional y meticulosa. No puedes reclamar ninguna propiedad en el matrimonio. Esto es si hablamos de asignar alguna parte de la herencia que te correspondería bajo el régimen matrimonial de propiedad conjunta. Pero aquí no hay nada que asignar. No había tal régimen. Fue excluido por este acuerdo prenupcial. ¿Y la herencia? El notario en la lectura del testamento me dijo que no estoy entre los herederos con derecho a una participación obligatoria. Es cierto para los herederos con derecho a una participación obligatoria en la herencia. La ley nombra claramente la lista de tales personas. Está cerrada y tú realmente no estás incluido en ella. ¿Mi esposa realmente pudo hacer un testamento excluyéndome? Sí, por supuesto. Y tú también podrías haberlo hecho. Un testamento está destinado para cambiar el orden común prescrito por la ley. Es exactamente lo mismo que con el acuerdo prenupcial. Al firmarlo,
cambiaste el régimen legal de propiedad conjunta prescrito por la ley. Un testamento cambia el orden de la herencia prescrito por la ley. Si no hubiera testamento, heredarías junto a su hijo. Ella cambió este orden con su testamento final. ¿Puedo impugnar esto? Siempre puedes intentarlo, pero no hay posibilidades. Te lo digo honesta y abiertamente. No hay motivos para declarar inválido este testamento. ¿Y qué pasa con el acuerdo prenupcial? Leo se aventuró a preguntar con esperanza en su voz. Lo mismo, no hay condiciones ocultas, solo formulaciones estándar de personas de negocios que intentan preservar su capital. Si quieres conocer mi opinión profesional, no gastaría nervios y dinero en demandas fútiles. Entiendo. Las últimas esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. Permíteme aclarar una cosa. Dijiste que si no hubiera testamento, heredaríamos todo por igual con su hijo, ¿verdad? Sí, si no hay testamento, la herencia se produce según la ley. En este caso, los herederos se llaman en orden. Primero, el primer orden, y si no están allí, el segundo, y así sucesivamente. En este caso específico, tu esposa no tenía padres. Estás tú, el cónyuge y el hijo. Entonces, los dos habrían dividido toda la herencia entre ustedes dos. La chica pacientemente explicó los matices. Porque cada orden de herencia nombra claramente una lista exhaustiva de individuos. Para el primer orden, incluye padres, hijos y el cónyuge del difunto. ¿Qué sucede si el heredero nombrado del testamento muere? Depende de si mueren antes o después de que se abra el testamento. Es decir, después de la muerte del testador. ¿Es eso importante? Extremadamente crucial. Si el heredero nombrado en el testamento muere antes de que se abra el testamento y no hay indicación de un heredero alternativo, el testamento se anula y todo sigue según la ley. Si mueren después de que se abre, hay algo llamado transmisión testamentaria. En esencia, si el heredero nombrado en el testamento muere después de la muerte del testador, los herederos de esta segunda persona fallecida heredarán. Estoy confundido. ¿Puedes explicarlo en términos más simples? En términos generales y aplicando a tu caso, si el hijo de tu difunta esposa muriera en este momento, toda la propiedad de tu esposa sería heredada por su padre legal como su único heredero del primer orden. ¿Cómo es posible eso? Leo gritó. Había entrado en un estado de rabia ciega. Eso es lo que establece la ley. El consultor legal se alejó de la mesa al escuchar tal reacción a la declaración de hechos secos. ¿Es 100% cierto? Si no confías en mí, puedo llamar a colegas y mostrarte un documento. No, no es necesario. La rabia se convirtió en un amargo sentimiento de desesperación. Después de pagar en la caja, salió corriendo, golpeando la puerta ruidosamente. ¿Es que estos malditos abogados no pueden hablar en un lenguaje claro? Explicar las cosas correctamente. Se enfureció Leo para sí mismo, y nuevamente no podía encontrar la fuerza para aceptar la situación y resignarse a ella. No buscaba culpables. Esta vez, la culpable era la chica, que simplemente le habló de sus posibilidades. Bueno, por supuesto, en la mente de Leo, el principal monstruo que arruinó toda su vida era Anastasia. Ella tenía la culpa de todo. ¿Por qué dio a luz a este maldito hijo? Se enfureció. Y si tanto lo necesitaba, yo debería haber sido el padre. Mujer vil. No conocía las razones por las que ella actuaba de esa manera y por qué quería que alguien más, que no fuera su esposo, fuera el padre de su hijo. Su comportamiento actual ilustraba vívida y coloridamente por qué Anastasia razonaba correctamente. La ira de Leo lo aplastaba desde adentro hacia afuera. Se manifestaba hacia afuera y regresaba hacia él, quemando todo a su paso. Caminó hacia el autobús, reflexionando sobre por qué tenía que hundirse tan bajo debido a su esposa. Ella y solo ella tenía la culpa de todo. Él quería venganza. Qué triste que ella haya muerto y yo no pueda golpearla, pensó. Tantas veces apenas contuve mi impulso, consolándome a mí mismo de que mi paciencia sería generosamente recompensada. Empezó a contemplar cómo tomaría venganza de ella y qué podía hacer ahora. Una persona enferma que se había llevado al extremo y no se daba cuenta. Sus pensamientos saltaron al punto en el que quería profanar su tumba. Reflexionó sobre lo que era importante para ella y lo que le causaría el mayor sufrimiento. La respuesta era obvia y él la vio. El miserable degenerado Roberto. Leo retrocedió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Caminaba y sonreía porque finalmente había ideado su plan de venganza.
Por supuesto, todavía había muchas preguntas por resolver y detalles por estructurar, pero lo principal era que había decidido. No iba a hacerle daño. Peor, mucho peor. ¿Cuál es la peor pesadilla de una madre? No poder ayudar a su hijo en apuros. Eso era precisamente lo que decidió hacer. El plan era simple y genial para su imaginación inflamada. Secuestrar al niño, llevarlo a una ciudad vecina y dejarlo en un orfanato en una semana, de manera que los hechos no pudieran ser conectados con precisión. Por supuesto, el niño ya no era un recién nacido, pero aún era muy pequeño, ni siquiera tenía 1 año. Así que no recordaría nada y estaría indefenso, lo que era exactamente lo que Leo necesitaba. Pensamientos y fantasías de venganza calentaron su alma, si es que tenía una, por supuesto. No había sonreído así en mucho tiempo. Desde fuera, esa mueca parecía intimidante y aterradora, pero al esposo de Anastasia no le importaba en absoluto. Uno podría decir incluso que estaba feliz. Mientras pensaba en todos los detalles, experimentó euforia. No había un objeto de odio cerca, y no podía hacerle daño de ninguna manera a Anastasia. Pero su esposo la conocía lo suficientemente bien como para imaginar cómo sufriría por la desgracia de su hijo y su incapacidad para ayudarlo. La conciencia y visualización del sufrimiento de su esposa le proporcionaron una satisfacción colosal. Cuando el plan teórico del hombre se estableció en su mente, comenzó a pensar en el lado práctico de las cosas. Era necesario averiguar todo sobre los movimientos de Roberto y con quién se relacionaba por fuera de la casa para cronometrar perfectamente el secuestro del niño. Leo había conocido bastante bien a Alejandro en su vida pasada e incluso había visitado la casa de sus padres. Ahora no necesitaba explicar dónde exactamente vivían el padre y el niño, en un apartamento en la ciudad o en la mansión de la familia. Tomando un vehículo compartido, Leo fue a la oficina de Alejandro para seguirlo y así localizar al niño. La espera no fue larga. Ahora, el hombre tenía un nuevo estatus como padre y trataba de no quedarse mucho tiempo en la oficina. En casos extremos, llevaba trabajo consigo. Se subió al coche y condujo a casa, con Leo siguiéndole a distancia. Cuando el coche de Alejandro salió del centro de la ciudad, ya estaba claro que se dirigía a la casa de campo. Esto complica un poco el plan, dijo Leo, ligeramente decepcionado. En un asentamiento suburbano de élite, había una seguridad reforzada, tanto en todo el asentamiento como personalmente en cada casa. Leo lo sabía con seguridad. Cuando confirmó que Alejandro definitivamente se dirigía hacia el asentamiento de los padres y no tenía otro lugar al que ir, Leo siguió adelante. No lo siguió, no quería atraer atención innecesaria. Solo en ese momento, Leo finalmente se dio cuenta de las dificultades que enfrentaría al realizar su plan. Era desconocido cuánto tiempo tendría que pasar literalmente en el bosque con binoculares para estudiar la rutina diaria y los movimientos del niño. Valía la pena considerar todo de nuevo, si el juego valía la pena. Absolutamente seguro. Leo razonó consigo mismo, cuya psique vaciló notablemente después de la revelación del testamento. Esa desgraciada arruinó mi vida y arruinaré la vida de su bastardo. Heredero rico. El hombre rió maliciosamente. Vivirá a expensas del Estado y su mamá lo observará desde arriba, comprendiendo que todo es su culpa. Si en ese momento Leo hubiera encontrado a alguien compasivo, alguien que notara los cambios que estaban ocurriendo en él y lo llevara a un médico, la historia podría haber tomado un rumbo diferente. Pero la historia no se entretiene en modos subjuntivos. Al final, las personas obtienen lo que buscan. Como dice el refrán, cuidado con tus deseos, tienden a hacerse realidad. Leo deseaba desesperadamente la muerte de su esposa y creía que eso le daría satisfacción. Creía que lo haría estar solo y rico. Los deseos no siempre se cumplen como imaginamos. Todo lo que sucedió podría haber sido una lección de vida importante para él, pero a Leo no le gustaban las lecciones y no le aportaban ningún beneficio. Desde la infancia, simplemente asignaba la culpa sin intentar entender la situación o buscar la causa en sí mismo. Pero Leo no tenía igual a la hora de lograr sus objetivos. Una vez que algo se le metía a la cabeza, no importaba cuán absurdo fuera el proceso, lo llevaba hasta el final. Lamentablemente, este caso no fue una feliz excepción. Pasó 2 días enteros no observando, sino preparando todas las condiciones necesarias para la vigilancia.
Leo recorrió toda la zona para encontrar el punto de observación perfecto. Necesitaba un lugar desde donde pudiera observar todo el asentamiento. Y lo más importante, la casa de Alejandro Díez. También era esencial que el observador mismo no fuera visto. Su escondite debía ser lo suficientemente discreto. Leo no escatimó esfuerzos ni tiempo hasta que encontró un lugar que consideró perfecto en todos los sentidos. Durante más de una semana, Leo se levantó antes del amanecer y corrió al asentamiento de cabañas, quedándose allí hasta tarde en la noche. Observó diligentemente todo lo que sucedía en la casa con unos binoculares, tomando notas meticulosas para no perderse nada. Resultó que el niño era cuidado por su padre, su abuela y su niñera. Fueron las principales personas con las que se relacionó fuera de la casa. Alejandro y su madre eran completamente inadecuados para la acción planeada de Leo. Ambos conocían al marido de Anastasia de vista y podrían señalarlo de inmediato. Los planes de Leo no incluían en absoluto asumir la culpa por el crimen. Por supuesto, asumía que habría preguntas, pero esperaba poder evadirlas. Después de todo, este niño era el heredero de 2 grandes empresas. ¿Acaso nadie había oído hablar del secuestro por rescate? En este sentido, la niñera fue elegida como víctima del ataque. Entraba y salía a una hora estrictamente definida, paseando con Roberto por las mismas rutas, lo cual complacía a Leo. Además, las circunstancias se alinearon específicamente para él. Un miércoles, durante su paseo diurno con el niño durmiendo pacíficamente en el cochecito, la mujer se aventuró más allá del territorio vigilado del asentamiento de cabañas. Siguiendo un pequeño sendero en el bosque, llegó a un claro donde claramente la esperaba otra niñera de un asentamiento similar cercano. Habían estado charlando y paseando con sus cochecitos, e incluso Leo podía oír sus risas. Para que el plan funcionara, tenía que ser fiable, tenía que esperar un tiempo y prepararse. Lo entendía perfectamente, por lo que decidió observar a la niñera durante varios miércoles más para determinar si esto era normal o más probablemente una excepción. La situación era delicada y requería una gran precisión y certeza. Leo dejó de patrullar el asentamiento todos los días. Eso solo atraería la atención de alguien. Necesitaba pasar desapercibido. Ahora solo iba los miércoles, justo cuando la niñera salía a pasear durante el día, y todo funcionaba como un reloj. Cada miércoles, ella salía y tomaba un camino por el bosque más allá del alcance de la seguridad del asentamiento de cabañas. Era simplemente una suerte increíble para el secuestrador. Visitó durante 4 miércoles consecutivos para asegurarse de que el sistema no fallara. La cuarta vez, cuando vio a la niñera yendo más allá del asentamiento, se fue, sabiendo que regresaría el próximo miércoles a la misma hora. Pero esta vez se llevaría al niño. Leo calculó cuidadosamente toda la ruta de la niñera, identificando el lugar más conveniente para atacarla. Para llevar a cabo el ataque, adquirió una potente pistola eléctrica, la compró en el mercado local y pagó en efectivo para que no pudiera arrastrarse. Planeó meticulosamente cada detalle para ejecutar su plan y evitar ser atrapado. De la misma manera, adquirió un viejo coche doméstico a través de un poder notarial. Robó las placas de matrícula y las colocó en el vehículo comprado. Calculó dónde dejar el coche para que tuviera que correr lo suficientemente cerca, pero no tanto como para llamar la atención. El hombre también ideó su apariencia para ocultar su figura y rostro, haciéndose irreconocible. Los pensamientos sobre el secuestro se convirtieron en una obsesión. Se dormía con ellos y se despertaba pensando en lo mismo una y otra vez. Además, comenzó a soñar con cómo secuestraba a Roberto, hasta los detalles más pequeños. Para el día designado, había perdido casi 7 kilogramos, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Incluso una mirada fugaz a Leo indicaba de inmediato que esta persona debería haberle tenido miedo. Los miércoles estacionaba en un lugar preseleccionado y esperaba. Los minutos se sentían como horas, y Leo llegó 2 horas antes de lo habitual. Cuando la mujer salió a pasear al niño. Este tiempo le pareció una eternidad. Tanta espera prolongada volvió loco a alguien que ya se encontraba en un estado emocional inestable. 30 minutos antes de la hora habitual, se dirigió a la calle. El punto de observación y el lugar del ataque se habían elegido de antemano, al igual que el lugar del secuestro. Cuando Leo vio a la niñera caminando por el sendero, empujando un cochecito frente a ella, su corazón se hundió.
El largo plan lo desconectó por completo de la comprensión de que tendría que hacerlo en la realidad. Acercarse a una mujer desconocida, empujarla y golpearla con una pistola eléctrica sería una tarea seria. Luego tendría que sacar al niño del cochecito y correr hacia el auto. En su mente, parecía que sucedería de manera diferente, como en un videojuego. Pero esto era muy real. Ahí estaba ella, esa mujer. Ahí estaba el cochecito, con el niño curioso adentro, examinando el mundo a su alrededor. Por naturaleza, Leo no estaba inclinado a la violencia, y cruzar esta línea era bastante desafiante. Sin embargo, recordó por qué había planeado todo esto. Recordó ese odio furioso hacia Anastasia y salió corriendo de su escondite. La primera parte del plan se ejecutó a la perfección, al igual que la organización, que era digna de elogio. Sin embargo, el destino intervino. Leo se apresuró hacia la niñera del niño, la empujó sin esfuerzo lejos del cochecito, la tiró al suelo y apretó el botón de la pistola eléctrica, propinándole una fuerte descarga eléctrica en las costillas. Ella se dobló bruscamente. Todo lo que le quedaba era el niño. Leo necesitó sacarlo del cochecito y correr hacia el auto. Sin embargo, las cosas se torcieron en esta etapa. Leo tuvo que agacharse frente al cochecito para desabrochar las correas de seguridad que sostenían al niño. De repente, el secuestrador escuchó un fuerte ruido y sintió un dolor ardiente en su costado derecho. Se desplomó en el suelo en posición fetal. Roberto, asustado por los ruidos y el cambio rápido de escenario, comenzó a llorar fuertemente. Al siguiente momento, Leo perdió el conocimiento. Solo recobró un poco de conciencia cuando un anciano vestido como un cazador rural estaba parado sobre él, exhalando un fuerte olor a alcohol. El hombre, sin rodeos, regañó a Leo herido y lo ató de las manos. En ese momento, el secuestrador volvió a perder el conocimiento. El hombre desconocido era el hombre al que el esposo de Anastasia llamaba cazador. Marco era muy conocido en 2 asentamientos elitistas adyacentes. Su puesto de guardia estaba prácticamente en el medio, un poco más lejos del claro donde se encontraban las niñeras de los asentamientos vecinos. La vivienda del cazador estaba bien oculta por una densa vegetación, y Leo simplemente no la notó. Resultó que ese día, Marco regresaba de una tienda local, donde acababa de comprar algo para aliviar su resaca. Siempre llevaba consigo una escopeta de doble cañón. Era una costumbre arraigada. Como luego explicó sinceramente a la policía, llevar un arma sobre el hombro daba la impresión de que estaba ocupado en sus asuntos, no simplemente deambulando por ahí. Era conveniente. Así fue como vio actividad sospechosa en su camino de regreso de la tienda. Veo a un tipo en guardia, todo de negro y la temperatura ha estado por encima de los 30 grados desde la mañana. Pensé que debería haber visto qué tramaba este bribón. Años de costumbre y la habilidad de un cazador permitieron a Marco moverse por el bosque absolutamente en silencio, sin asustar a la presa. Además, conocía esta área mejor que la palma de su mano. Bueno, aquí estaba, instalado detrás de ese arbolito, dijo, proporcionando explicaciones. Estaba parado, observando, disfrutando de la naturaleza mientras permanecía vigilante al mismo tiempo. Escucha. Se interrumpió a sí mismo, dirigiéndose al oficial de policía que estaba escribiendo el protocolo. No me meteré en problemas por esto, ¿verdad? No lo dejé completamente inconsciente, ¿verdad? No, los médicos dijeron que sobreviviría, y es posible que incluso recibas una medalla y una recompensa en efectivo de parte de los familiares. El hombre estaba tan contento de que el crimen hubiera sido frustrado y de que no terminaría en la comisaría de policía que perdonó al hombre incluso una familiaridad que rozaba el insulto. Podía ver que el tipo hablaba sin ninguna mala intención. ¿Y la mujer? ¿Cómo se apartó de su pistola paralizante? Hasta yo me asusté. Todo está bien con ella ahora, no te preocupes. ¿De acuerdo? No te distraigas. ¿Qué pasó después? Y luego veo a este canalla corriendo de repente hacia la mujer, derribándola y tratando de alcanzar al niño. Bueno, le disparé. Bien hecho. Sí, la distancia era mínima. Estaba seguro de que le había dado a la mujer en el costado. De lo contrario, no habría disparado. El niño en el cochecito estaba justo ahí, a unos 40 centímetros delante de él. Exactamente, lo hiciste bien, Marco. Serás una celebridad local ahora. Mira, los periodistas ya se están reuniendo allí, ansiosos por entrevistarte. Vamos, firma el papel y lárgate. Disfruta de los rayos de la gloria. No, no quiero.
¿No puedo simplemente omitirlo? ¿Por qué no? No quiero. ¿Puedo irme a casa? Claro que sí. Si pasa algo, sabes que te llamaremos de nuevo. Ven de inmediato cuando recibas la llamada, ¿de acuerdo? Está bien. Marco caminó tranquilamente de regreso a su lugar por los callejones traseros, para que nadie lo siguiera. Sentía que no había hecho nada especial. Cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. ¿Cómo no ayudar cuando alguien está maltratando a quienes no pueden defenderse? Todo se trata de la educación, que, al parecer, nunca desaparecería. Unas horas más tarde, cerca de la tarde, alguien golpeó educadamente la puerta de la garita de guardia de Marco. ¡Adelante!, gritó el dueño, levantándose de su taburete. La puerta se abrió y entró un joven. Hola, ¿eres Marco? Soy yo, ¿qué deseas? Soy el padre del niño al que salvaste hoy. Es un buen chico. Lo tomé en mis brazos y se calmó de inmediato. Valiente. Y tiene una mirada inteligente en sus ojos. Muchas gracias. Qué suerte que estuviste allí en ese momento exacto. Gracias por no pasar de largo. Alejandro estaba listo para llorar de emoción. El día había sido demasiado intenso, sacudiendo profundamente al joven. Dime, ¿cómo puedo recompensarte? Oh, vamos, realmente no hay nada por lo que agradecer. ¿De qué estás hablando si un niño estaba en juego? Marco estaba genuinamente sorprendido de que le estuvieran agradeciendo por algo así. Sin embargo, insistió Alejandro. Bueno, si es tan importante para ti, puedes comprarme un poco de mantequilla y algunos cigarrillos. Eso nunca está de más. Por supuesto. Oye, si no te importa que te pregunte, ese policía nunca me contó toda la historia. Quería secuestrarlo por dinero, ¿verdad? ¿Estaba planeando pedir un rescate? Oh, desafortunadamente, es mucho más complicado que eso. Bueno, cuéntame si puedes. He estado viviendo aquí en un vacío de información, por así decirlo, y me estoy aburriendo. Va a llevar mucho tiempo, ¿no te molesta? En absoluto, amigo. Voy a poner la tetera. El momento es perfecto. Siéntate y comienza. Alejandro comenzó a relatar con vacilación todo lo que le había sucedido en el último año. Anastasia, su enfermedad, la loca idea de convertirse en padres, su muerte y su último acto de venganza contra su esposo. Después de tomar café, continuó contándole a Marco todo lo que había aprendido de la policía. Resulta que Leo fue sincero sobre sus planes. Quizás se dio cuenta de que resistir era inútil y que era mejor contar todo él mismo. Leo se sintió profundamente ofendido por la idea de que creían que hizo todo esto por dinero. Lo movía la venganza. Alejandro en realidad estaba muy contento de que Marco preguntara e incluso insistiera en la historia. Él mismo quería hablar con alguien al respecto para compartirlo. Por supuesto, sus padres se enteraron de lo que había sucedido antes que él y conocían toda la historia. Llamó y le contó todo a Justino, pero no fue lo mismo. Estaban sesgados y nunca dirían lo que realmente pensaban, siempre apoyando a Anastasia y a Alejandro. Pero Alejandro mismo quería una opinión imparcial. Reflexionó sobre si habían tratado a Leo de manera incorrecta. Lo habían provocado en esta perturbación de la mente, esta obsesión que lo impulsó a desear venganza. Y si solo lo hubiera afectado a él, Alejandro no había reflexionado tanto. Pero todo lo que hicieron sus padres repercutió en los pequeños. Eso fue la diferencia fundamental entre Leo y Alejandro. Uno nunca asumía la culpa de lo que sucedía para evitar que volviera a ocurrir, y el otro, por el contrario, se apresuraba a reconsiderar su comportamiento. ¿No causó lo que sucedió? Al final, no pudo evitarlo, y después de terminar la historia, le preguntó a Marco, como observador imparcial, qué era lo que opinaba. ¿Somos responsables de que él quisiera vengarse desesperadamente de nosotros? ¿En serio, amigo? Eres un adulto, pero estás hablando tonterías. Leo encontraría una razón de todos modos, si en realidad no necesitaba una. Solo piensa en ello. Te casaste por papeles verdes, engañaste como el último vagabundo, actuaste como un sinvergüenza con una esposa enferma y te convenciste de que ella era la culpable de todo. ¿De qué era culpable ella de todos modos? ¿Que una vez te respondió, no lo soportó y no lo dio por sentado? Golpeó donde más duele, en el bolsillo. Por el contrario, ella es una heroína. La mujer ideó y ejecutó tal plan. Esta verdad sincera de boca de un hombre sencillo realmente levantó el ánimo de Alejandro. Reflexionó profundamente sobre cada palabra que Marco dijo. Ahora también te debo un buen consejo. Sonrió. En respuesta, el cazador simplemente hizo un gesto con la mano. Se despidieron como amigos.
Marco prometió pasar por allí, sin olvidarse del niño. Escuché en algún lugar que los chinos tienen una creencia o sabiduría. Dios sabe cómo llamarlo. De todos modos, si salvas la vida de alguien, significa que eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por Roberto, lo cuidaré aquí también. Sonrió el cazador, y cumplió su palabra. Visitaba regularmente la casa y siempre fue un invitado bienvenido. A pesar de su afición por el exceso, nunca entraba ebrio y siempre se negaba a sentarse a la mesa, yendo directamente a charlar y jugar con Roberto. El niño encontró en él otro miembro querido de la familia. 9 meses después, el tribunal condenó a Leo a una pena de 7 años de prisión. Durante este largo periodo, todos se calmaron más o menos y volvieron a sus vidas pacíficas habituales. La familia finalmente pudo respirar un poco. Justino visitaba regularmente al niño y lo mimaba, cumpliendo aproximadamente las responsabilidades que le había encomendado la madrina. Alejandro conoció a una madre soltera cuya hija iba al mismo grupo de cuidado diurno que Roberto. Su relación se desarrolló bien, y los niños se llevaban bien. Toda la familia esperaba que esta vez las cosas funcionaran bien para él en su vida personal, y Roberto tendría una madrastra y una hermana, posiblemente más de una. Pero, por supuesto, Alejandro, como prometió a Anastasia, nunca dejaría que Roberto olvidara a su madre biológica. Hablaba constantemente de ella y le mostraba al niño sus fotos y videos, recordándole siempre que mamá quería mucho a su pequeño y siempre estaba con él. Lo protegía y lo cuidaba, aunque él no pudiera verla.